Los versículos, hermano, en los que meditaremos hoy en palabras sencillas son maravillosos. Por un lado, hermano, las palabras que Juan ha venido diciendo pretenden de llenar a los creyentes de ánimo y cuidado. Pero también, hermano, en ese momento no solamente se habían tratado de meter y había entre ellos falsos maestros que negaban la deidad de Cristo y enseñaban cosas heréticas, sino que también, hermano, estas personas, muchas de ellas fueron a los cuales llamaron hermanos, y que dice la carta de Juan que estaban con ellos, pero no permanecieron en ellos y salieron para manifestar que no eran de ese grupo, que no eran creyentes verdaderos. Nosotros vemos, hermano, que estamos rodeados de aflicciones, de luchas, de pruebas, y como dije al inicio, hermano, el mismo Señor Jesucristo nos habla que vendrían falsos maestros, y también nos habla Cristo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Pero en estos dos versículos, hermano, este tema lo titulé Vida eterna y oración contestada. Se resumen, hermano, esas dos maravillosas cosas, esos maravillosos regalos que tenemos como cristianos. Sabemos que la palabra nos dice, hermano, que nosotros pasamos de muerte a vida, y eso, hermano, es glorioso. Y por otro lado, hermano, también tenemos la declaración de Juan que ahora por Cristo tú y yo somos escuchados. Nosotros éramos constituidos enemigos de Dios, hermano, al igual que todo el mundo. Sin embargo, en estas palabras, hermano, el apóstol Juan quiere llenar a los creyentes de ánimo y esperanza. No es cualquier cosa, hermano, las situaciones que manifiesta aquí. Nosotros vemos cómo Pablo lidia, hermano, en diferentes cartas con pruebas, con situaciones, con persecuciones. El libro de Hebreos nos muestra cómo nuestros hermanos casi apostatan, y el Señor viene y el autor de Hebreos les envía esta carta, y gracias al Señor son exhortados y no apostatan, hermano. Pero en estos momentos donde vemos la carta de Juan, hermanos, son problemas que se suscitan dentro de la iglesia. Las falsas enseñanzas estaban desde adentro, hermano, y muchos también de los que ellos llamaron tal vez hermanos estaban saliendo de la iglesia. Eran situaciones complicadas, hermano, que estaban pasando en el contexto de esta carta. Sin embargo, hermano, esta carta tiene como propósito dar claridad entre aquellos que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo. Pero también, hermano, uno de los propósitos de esta carta es que tú te puedas gozar de alegría y paz en Cristo. Yo me pregunto, hermano, y te pregunto a ti, ¿cómo está tu ánimo en Cristo hoy? ¿Cómo está tu gozo en Cristo hoy? ¿Con qué ánimo llegaste aquí este miércoles? ¿Con qué ánimo te despertaste? ¿Con qué ánimo piensas, si es que el Señor quiere, llegar a mañana? Nosotros muchas veces, hermano, actuamos de una manera programada o por así decirlo, hermano. Nosotros sabemos que hemos sido regenerados, que hemos sido santificados en Cristo. Sin embargo, esa idea muchas veces nosotros la dejamos atrás y continuamos en automático nuestra vida cristiana. Y algo que nosotros vamos a ver aquí, hermano, es que el cristiano debe de vivir todos los días con el hecho de predicarse a diario el evangelio. Si nuestro ánimo, hermano, hoy no está como quisiéramos en Cristo, hermano, bueno, ¿qué necesitamos? Buscar de Cristo. Si nosotros no tenemos ese gozo, hermano, que teníamos al principio, bueno, ¿cómo volvemos a ese gozo? Bueno, en Cristo. Todo se resume, hermano, en la absoluta persona de Cristo. Y en estas palabras, hermano, el apóstol Juan es bastante claro. Vamos al versículo 12 para tener un poquito de contexto. Y vamos a ver cómo terminó los versículos anteriores y cómo inicia esta parte, porque recordemos, hermano, que esta es una carta, todo va relacionado lo anterior con lo que sigue. Dice, el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto se resume, hermano, es que nosotros tenemos la vida de Cristo, y la vida de Cristo es lo que demuestra que nosotros hemos nacido de nuevo. Y después dice el apóstol Juan, estas cosas os he escrito
Y ahora, ¿qué cosas son las que Juan se refiere aquí que ha escrito? Bueno, ha hablado de advertencias sobre aquellos que meten falsas enseñanzas, ha hablado que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Hemos visto que Cristo es nuestro abogado, pero aquí estas palabras, hermano, Juan dice que las cosas que él ha escrito no les ha escrito a todo el mundo. No las ha escrito al vecino que está allá afuera o a la persona de allá afuera, sino las ha escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Juan a lo largo de la carta, hermano, ha venido diciendo palabras como hijitos, hijos, hermanos. Y esto, hermano, va dirigido a creyentes verdaderos, a creyentes que tienen la vida de Cristo. Nosotros, hermano, al momento de predicar, nosotros hacemos lo que el profeta Ezequiel hacía, que Dios le mandó, hablar de Cristo a las personas y por medio de esa predicación, si el Señor quiere, darles vida a aquellos que Él ha decretado. En esta parte, hermano, de la carta, Juan ha estado diciendo, hermano, que el propósito por el cual ha escrito esta carta es para que sepamos que tenemos vida eterna, hermano. Pero este argumento no llega nada más porque sí, sino que se ha venido trazando. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, vamos por favor. Vamos a ver cómo Juan ha venido hablando toda la carta sobre la persona de Cristo. En estos versículos, hermanos, nosotros vemos que el gozo del cristiano radica en Cristo. Dice, versículo 3, 1-3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, referente a que Juan vio a Cristo, palpó a Cristo, conoció a Cristo y fue testigo ocular de Cristo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente con el Padre. ¿Y con quién? Estas cosas escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, hermano. Si la gente a pesar de todo nos dice que por qué podemos tener tranquilidad y paz en medio de la aflicción, hermano, es porque hoy tenemos un gozo que proviene de Cristo. Es por Él, hermano. También, hermano, en Cristo nosotros tenemos a nuestro abogado y a nuestra propiciación. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos en Cristo? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy, hermano, nosotros cuando pecamos, hermano, y cometemos una ofensa en contra de nuestro Dios y venimos a pedir perdón, el que aboga por nosotros es Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Ahora, también por Cristo, hermano, nosotros somos llamados hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La muerte de Cristo nos hizo aceptos delante del Padre. Ahora nosotros, hermano, podemos ver ese amor que se mostró en Cristo para contigo y para conmigo, hermano. También, hermano, vemos que gracias a Cristo nosotros hemos vencido. Versículo 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como dije el tema pasado, hermano, si tú y yo hoy pudimos vencer la tentación, si tú hoy pudimos matar esa carne, si tú y yo pudimos hoy glorificar a Cristo en lo que hayamos hecho, hermano, fue por Él solamente. Porque por Él podemos ser vencedores. Y también, hermano, nosotros hoy podemos entender el amor porque el Señor lo ha mostrado en Cristo. Primera de Juan 4:10. Amén. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, hermano, no solamente son esos textos los que hablan de Cristo. Quise tomar algunos. De este modo, hermano, nosotros nos podemos dar cuenta que
Cristo ha hecho absolutamente todo por sus hijos. Hoy nosotros, hermanos, somos escuchados por Él. Hoy somos amados por Él. Hoy somos perdonados por Él. Hoy somos llamados hijos de Dios por Él. Todo se trata de Cristo. Y entonces, hermano, cuando llegamos a estas palabras del apóstol Juan, nosotros vamos a darnos cuenta de dos cosas. Y que aquí el apóstol Juan nos da el propósito de la carta en estos versículos. Él dice, para que sepáis que tienes vida eterna. La palabra sepáis, hermano, viene de un verbo continuo que ya habíamos hablado de él, donde esto, hermano, quiere decir que el creyente, cuando entiende que tiene vida eterna en él, no es una idea que viene y después se va. El creyente verdadero sabe que es hijo de Dios. Sabe que su Padre lo conoce, entiende esto, hermano. Y a pesar incluso, hermano, de nuestras negligencias, de nuestras perezas, cuando uno sabe, hermano, que Cristo ha muerto por él, que dio su vida por él y que el Padre ahora le conoce, ahora este creyente, hermano, tiene confianza de que tiene vida eterna. Las personas regularmente, hermano, tienen ese común, hermano, de temer a la muerte, hermano. Y en el cristiano nosotros podemos temer, hermano, al suceso. No sabemos cómo vamos a morir, no sabemos en qué circunstancias, no sabemos qué día, no sabemos si será de una enfermedad dolorosa, si será una muerte instantánea. Tenemos esa incertidumbre. Pero aquí Juan manifiesta, hermano, que todas esas cosas que ha escrito tienen un propósito. Y es que el creyente sepa que tiene vida eterna. Y esto, hermano, no se trata solamente de hablar de un tiempo. Porque muchas veces, hermano, nosotros oímos decir, bueno, tienes vida eterna, pero te digo algo, hermano, si aún tú y yo tuviéramos vida eterna, pero Cristo no está, eso no vale para nada. Vamos a leer el versículo 20 de ese mismo capítulo. Y vamos a ver, hermano, qué dice Juan en esto. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿qué ha hecho? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y estamos en quién? En el verdadero. Hermano, ¿tú de verdad tienes esa confianza de saber que en Cristo está toda tu plenitud? De que en Cristo tenemos todo. Bueno, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? La vida eterna es placentera. Va a ser placentera, gloriosa, hermosa, porque Cristo ahí está, hermano. Es algo, hermano, que por eso al mundo le choca la persona de Cristo. Nosotros vemos, hermano, cómo Cristo es el autor de nuestra salvación. Y nosotros vemos cómo en Juan 3 le está predicando a Nicodemo y le dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Y hasta ahí, hermano, es algo que la gente quiere. Si tú le preguntas a la gente, bueno, ¿tú quieres morir? Mucha gente no. De hecho, la gente se mata en este mundo, hermano, por querer mantener su nombre o que trascienda. Yo estaba viendo hace unos días o leyendo los pensamientos o entrevistas de algunos famosos conquistadores y ellos tenían la idea, hermano, que aunque murieran querían que su memoria trascendiera. Hermano, este mundo se va a acabar. ¿Vale la pena que nuestra memoria, nuestro nombre trascienda aquí? En lo más mínimo, hermano. Sin embargo, nosotros vemos en la carta de Juan, hermano, que aquel que ha nacido de Dios, aquel que proviene de Él, vence este mundo y esta persona que ha creído en Cristo va a pasar hasta la eternidad, hermano. Todo en este mundo se acaba, hermano. Todo en este mundo se acaba. Apenas, si te enteraste, se abrió el nuevo aeropuerto y es algo que es bonito para nuestra ciudad, que un nuevo aeropuerto se abra, una construcción nueva. Pero en unos 40, 50 años, esa construcción nueva, ¿qué va a pasar a ser? Una construcción vieja, se va a degradar. Yo me imagino que los hermanos que cuando el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, el primer aeropuerto se inauguró, yo creo era un acontecimiento grande, bonito, y sin embargo hoy es un aeropuerto viejo, hermano. Lo mismo pasa, hermano, con la memoria del ser humano.
Nosotros, hermano, podemos hacer grandes logros en esta tierra, sin embargo, si eso no asegura nuestra vida eterna, no vale la pena en nada. Por eso, hermano, la idea de la vida eterna radica en la persona de Cristo. Por eso aquí en Juan 3, 16, vamos por favor, vemos cómo Cristo está evangelizando a Nicodemo y le está hablando, hermano, de él. Pero a la gente, hermano, no le gusta saber que en Cristo hay vida eterna porque le aborrecen, hermano. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único, hermano, al único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ve aquí, hermano, lo maravilloso y el regalo de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros vemos cómo estas palabras, y yo me puedo imaginar que estas palabras eran las que pensaba Juan cuando estaba escribiendo su carta acerca de creer en el Hijo de Dios, hermano. Él menciona, hermano, que aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y aquí nosotros vemos cómo Cristo está diciendo absolutamente lo mismo. Aquel que tiene a Cristo, aquel que cree en Él, tiene la vida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros hablábamos, hermano, la vez pasada, que este punto, hermano, de ya ha sido condenado, no quiere decir, hermano, o no nos está hablando de una situación porque no pudo creer, hermano. Esto más bien, hermano, es una muestra del aborrecimiento que tiene el pecador para con Cristo. ¿Por qué? Versículo 19, y esta es la condenación. ¿Por qué las personas no son salvas, hermano? Que la luz, Cristo, vino al mundo y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo no comprende, hermano, y antes nosotros no entendíamos el valor de Cristo, hermano. Yo recuerdo tanto aquel ejemplo que el pastor nos comentaba, que él platicaba con un jovencito. Si tú tienes una balanza, hermano, y de un lado de la balanza hay unas cuantas moneditas, y del otro lado de la balanza existe muchas monedas de oro, ¿cuál tomas tú? ¿Las moneditas o las monedas de oro? Bueno, hermano, el impío, el que no conoce a Dios, toma esas moneditas pequeñas sin valor y lo más preciado lo deja a Cristo. Nosotros, hermano, hoy podemos gozarnos tanto de tener vida eterna. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque en esa vida eterna está nuestro Señor Jesús. Para nosotros, hermano, para el creyente, Jesucristo basta, hermano. Porque en Él tenemos absolutamente todo. Por eso dice este versículo, hermano, que estamos leyendo en Juan. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que estés consciente, para que pienses, para que todos los días tú sepas que tienes vida eterna. Hermano, la esperanza de la vida eterna para el cristiano es glorioso, hermano. ¿Tú te cansas de ti mismo a veces? ¿A veces te aborreces a ti mismo por lo que hacemos? Hermano, este mundo es bonito, es bello. Sin embargo, luchamos todos los días contra este cuerpo de muerte. El apóstol Pablo hablaba y decía, miserable de mí. Él se veía a sí mismo como una persona que sí había sido regenerada, pero con todas las imperfecciones que vienen en este cuerpo de muerte. Pasiones, muchas veces, malos pensamientos. Todos los días, hermano, estamos luchando una lucha a muerte contra nosotros mismos, hermano, y contra el pecado. Todos los días el cristiano tiene esa lucha. Y por eso Juan escribe estas cosas, hermano. Nosotros vemos que él dice que sepamos que tenemos vida eterna, y dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
La esperanza de la resurrección, hermano, es algo que nosotros como creyentes tomamos con muchísimo valor. ¿Tú crees de verdad que existe la resurrección, hermano? ¿Tú crees verdaderamente en la vida eterna? Vamos a ver, hermano, por qué nosotros hoy podemos gloriarnos y gozarnos en esa verdad. Primera de Corintios 15, 14 al 19. Amén. Primera de Corintios 15, 14 al 19. Y ahora nosotros vamos a ver aquí, hermano, cómo Pablo está dando una argumentación, hermano, contra aquellos que decían que no había resurrección, hermano. Y Pablo resume diciendo que si no hay resurrección, entonces no vale nada la pena de lo que estamos haciendo. No vale la pena que tú vengas hoy a la iglesia, no vale la pena que yo esté predicando, no vale la pena absolutamente nada, pero ¿sabes qué? Sí hay resurrección. Y sí hay vida eterna. Amén. Primera de Corintios 15, 14 al 19, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, entonces tampoco nosotros hubiésemos tenido una vida nueva. Dice Pablo después, y si Cristo no resucitó, vana es vana fe, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pablo está dando estos argumentos en decir, bueno, entonces si Cristo no resucitó, de nada en absoluto sirve lo que estamos haciendo. Esas personas del Antiguo Testamento gastaron su vida, gastaron su tiempo, murieron por nada. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros en Cristo sabemos que hay resurrección. Amén. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos ¿de qué? De conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De lástima, hermano. Si eso, hermano, no pasara, de verdad fuera vano, sería algo tonto predicar a Cristo si no resucitó. Pero nosotros vemos cómo el apóstol Pablo al inicio de su carta nos muestra cómo en Cristo está absolutamente nada. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Tú te das cuenta, hermano, cómo en esta época, hermano, los científicos siguen buscando cosas que puedan suplantar a Cristo, hermano? Ellos buscan crear cosas de la nada o hacer investigaciones del universo. Y ¿sabes qué, hermano? Yo te puedo decir que si tú has nacido de Dios, si tú verdaderamente entiendes las palabras de Cristo en su palabra, tú eres mejor científico que todos ellos que se tardan años y años estudiando en una universidad y en esos programas de la NASA. Porque tú y yo entendemos, hermano, que todo lo que vemos, que todo lo que tenemos es por medio de Él y para Él, hermano. Dice Pablo en el siguiente versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, ¿qué quiere decir esto? Para todos los creyentes, así judíos como griegos, Cristo ¿qué es? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, nosotros
tenemos en Cristo todo. Martin Lloyd-Jones, un predicador, hermano, decía que el evangelio, la palabra del Señor, es lógica en llamas, lógica en fuego, hermano. Cuando tú y yo predicamos a Cristo, hermano, no estamos predicando cualquier cosa, hermano. Estamos predicando el poder de Dios y la sabiduría de Dios, hermano. Y eso tiene más lógica, hermano. Eso tiene más lógica que lo que el mundo dice. Por eso es que Juan en estas palabras dice que esto se ha escrito, hermano, para que sepamos que tenemos vida eterna. Y ¿sabes qué, hermano? Para el incrédulo también es importante esto. Y dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Dónde Juan explica más esto? En Juan 20:31, hermano, él dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú has escuchado por años la palabra del Señor, y como creyentes hoy tú y yo tenemos que llenarnos de ánimo y gozo al saber que en Cristo está nuestra vida eterna, hermano. A lo mejor aquí, hermanos, sí tendremos problemas, dificultades, luchas. Y como ya lo he dicho, hermano, déjame decirte algo, posiblemente eso no va a mejorar, hermano. El día de mañana nos pueden decir a todos y cada uno de nosotros que tenemos una enfermedad grave. Nos pueden decir que nuestra economía se desploma. Nos pueden decir que un familiar puede morir. Nos pueden decir absolutamente todo, hermano. Por eso nosotros como cristianos, hermano, tenemos la esperanza de la vida eterna, hermano. Nosotros vemos cómo Cristo, hermano, al llenar de ánimo a sus discípulos en el discurso del aposento alto, Él los llena de ánimo con esto mismo, hermano. Él les dice, yo me voy para preparar morada para ustedes. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, pero Él fue a preparar esa morada, hermano. Porque al final, hermano, esta tribulación, este dolor, estas cosas que nos pasan, hermano, van a terminar. Hay un himno muy bonito, hermano, que se ha escrito que se llama Allí no habrá tribulación, hermano. Y cuando tú escuchas ese canto, hermano, de verdad entiendes, hermano, que el fin de toda esta vida, hermano, que el que nosotros muéramos, de verdad es una ganancia, como dice Pablo, hermano. Nosotros no vemos la muerte con miedo, nosotros no vemos la muerte como algo que nos atormenta todos los días. El cristiano sabe que en Cristo tiene esa vida eterna, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿esto cómo anima tu vida cristiana, hermano? Muchas veces lo que pasa de nosotros es que a pesar de que en estas palabras que dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, a pesar de que sabemos que Cristo nos ha dado esa vida eterna, muchas veces nosotros parece, hermano, que queremos ser esas personas dignas de lástima, hermano. Nos autocompadecemos, nos autovictimizamos, y eso es algo que nos pasa absolutamente a todos, hermano. Y ¿sabes qué, hermano? Aún en las aflicciones, hermano, Cristo sigue siendo glorificado, hermano. Las aflicciones son buenas, hermano. Las aflicciones son buenas. El dolor que tenemos, hermano, muchas veces es bueno, hermano. Las pruebas a las que el Señor nos somete son buenas, hermano. No solamente en esta vida nosotros tenemos que glorificar a Cristo, hermano, sino que aun cuando muramos vamos a seguir dándole la gloria, hermano. Pero nosotros tenemos esta esperanza que algún día, hermano, todo esto acabará, hermano, y le veremos al Señor tal como Él es. En eso, hermano, descansa toda nuestra esperanza. Y sin embargo, hermano, en estas palabras que Juan dice en el versículo 13, no solamente, hermano, nos debemos de gozar al saber que nosotros tenemos vida eterna en Cristo, hermano. Porque las palabras siguientes, hermano, son igual de gloriosas que las del versículo 13. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta palabra, hermano, confianza, se traduce literalmente del griego parresia, y esta palabra se traduce literalmente como libertad de expresión. Si tú te has dado cuenta en la historia, hermano,
Ha habido muchos dictadores, ha habido muchas personas que promueven una tiranía sobre un gobierno. Y hay algo que les pasaba a todas aquellas personas que expresaban, ni siquiera se levantaban en armas, sino que estas personas simplemente expresaban una idea diferente, el dictador los mataba. Eso era lo que pasaba en la historia. Y aquí lo que nosotros estamos viendo, hermano, Dios no es un dictador, Dios es el Dios del cielo, hermano. Y sabes qué, hermano, si nosotros vemos en la historia del pueblo judío, la presencia de Dios era algo que atemorizaba al pueblo. Cuando Dios baja en el Sinaí, el pueblo le dice a Moisés, ve tú. Para que la presencia de Dios no nos matara, tenía que haber un sacerdote que intercediera. Nosotros vemos cómo Isaías en Isaías 6, teniendo una visión acerca del templo y de cómo Dios estaba ahí, él dice, he aquí que soy muerto. Porque nosotros, hermano, en esa naturaleza pecaminosa y caída, solamente podemos responder de una forma a la presencia de Dios, y es con terror inminente, hermano. Con un temor completo. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo, nosotros no. Nosotros debemos entender, hermano, que el Salmo 5:5 tiene una verdad completamente que debe de ser de terror para aquel que no ha nacido de Dios. Desde el 4, hermano, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, ¿qué va a pasar? No habitará junto a ti. ¿Qué quiere decir? No estará cerca. ¿Por qué? Porque Él es santo y el hombre es pecador. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aquí como insensato se refiere a todo aquel que no ha nacido de Dios, todo aquel que practica el pecado. Dice, aborreces a todos los que... Y esa, hermano, era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios así porque sí. Nosotros necesitábamos un mediador, hermano. La gente allá afuera cree que por sus buenas obras puede entrar al cielo, hermano. La gente cree que con las buenas acciones pueden comprar el favor de Dios, y déjame decirte que no es verdad. Nadie puede comprar el favor de Dios. Nadie puede hacerlo. Sin embargo, Juan aquí en este versículo dice que esta es la confianza, como dije, se traduce literalmente la libertad de expresión. Y pone en mente la idea de un padre, hermano, de un hijo que se acerca confiadamente con su padre, hermano. Por ejemplo, si tú llevas a un amiguito de tu hijo a la tienda o va junto contigo, el niño que es de otro papá, el amiguito de tu hijo, no tiene la confianza para decirte, Señor, cómpreme esto en la tienda, ¿o sí? Pero si tú vas con tu padre, ¿el niño qué hace? Le pide, hermano. A lo mejor el papá no se lo va a comprar, pero el niño ya se visualizó agarrando todos los productos y su papá pagando por ellos. Esta es la idea que Juan quiere transmitirnos en estos versículos, hermano. Esta es la confianza. Esta es la libertad de expresión que tenemos para acercarnos a Él. ¿Te imaginas qué glorioso es de esos versículos que acabamos de leer, hermano? Que el insensato no habitará junto al Señor, que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Hoy tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Él. Es por eso que Juan dice, hermano, que nosotros tenemos esa confianza. Tenemos esa libertad de acercarnos a Él. ¿Por qué? Dice Hebreos 4:16, hermano. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono, ¿qué? De la gracia.
¿Qué dice el versículo antes para que entendamos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que ¿qué? De nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Por aquel Hijo obediente que no pecó ni una sola vez, por aquel Hijo que no desobedeció ni en lo más mínimo, tanto a sus padres terrenales como al celestial, por ese Hijo Santo, hermano, nosotros podemos hacer lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso podemos entrar confiadamente, hermano. Por eso nuestras oraciones, hermano, son escuchadas. Por eso Juan dice aquí que en Él tenemos esta confianza, que en esta libertad de expresión. ¿Y cuál libertad de expresión, hermano? Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿Él qué? Nos oye. Imagina por un momento un cheque en blanco, hermano. Y ahora, no me estoy refiriendo a que podemos pedir todas las cosas, porque vamos a aclarar ahorita esto. Imagina que tenemos un cheque en blanco y el que te lo ha dado es un millonario. Tú a lo mejor le puedes poner la cifra que quieras, vas al banco, pero hay un detalle. En ese cheque no viene su firma. ¿Lo puedes cambiar? Aquí la firma, hermano, que hace que seamos escuchados es que el creyente va a pedir algo conforme a la voluntad de Dios, hermano. Conforme a la voluntad de Dios. Y esto, hermano, es algo que el creyente tiene por naturaleza. ¿Por qué? Porque su naturaleza ahora quiere glorificar a Cristo. Quiere glorificar a Dios en lo que hace. Nosotros vemos, hermano, cómo Cristo enseña a sus discípulos a orar en Mateo 6, 7 al 13. Mateo 6, 7 al 13. De hecho, los discípulos de Cristo le piden que les enseñe a orar, hermano. Imagínense la forma que nuestro Señor Jesucristo oraba. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como ¿qué? Como los gentiles. Y hermano, muchas veces nosotros olvidamos ese versículo que leímos antes, hermano, de acercarnos confiadamente. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con reverencia, sí, pero con confianza, hermano. Nosotros no podemos referirnos a Dios como usted, sino como a nuestro Padre, y no cualquier Padre, hermano. Es un Padre amoroso que escucha las peticiones de sus hijos por medio de Cristo, hermano. Somos escuchados por medio de Él. Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería, ¿qué? No se trata, hermano, en la elocuencia de palabras. No se trata, hermano, en lo que nosotros formulemos como una oración perfecta. De hecho, no sé si recuerdo si fue un teólogo, un predicador que decía que una oración sin corazón no sirve de nada, hermano. Nosotros muchas veces no tenemos ni las palabras, hermano, para expresarnos delante de Dios. Pero nosotros debemos derramar nuestra alma delante de Dios a la hora de pedirle cualquier cosa, hermano. Ninguno de aquí, hermano, sabe orar perfectamente, nadie, hermano. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros no somos escuchados por esa elocuencia. Nosotros somos escuchados por Cristo, hermano. Por eso es que Cristo dice aquí que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa, ¿qué? Imagínate estos versículos, hermanos, son tan gloriosos al saber que no solamente, hermano, nos dice Cristo que nosotros oremos de una forma sincera, de una forma genuina al Señor, sino que incluso antes de que nosotros levantemos al Señor nuestra petición, Él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Y sabes qué? Él sabe de qué tenemos necesidad cuando incluso nosotros no sabemos de qué tenemos necesidad, hermano. Nosotros muchas veces pedimos cosas
que tal vez no están bien que las pidamos y el Señor no las cumple. ¿Por qué? Porque esa no es nuestra necesidad. Él sabe verdaderamente cuáles son las cosas, hermano, que tú y yo como sus hijos, que Él ama, necesitamos antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y escuche lo que dice Cristo: Padre nuestro, ¿qué? Esto habla, hermano, de que todos los días cuando nosotros nos acerquemos al Señor, mostremos esa reverencia, el saber dónde está Dios y dónde estamos nosotros, hermano. No somos iguales, hermano. Dios está en los cielos, hermano. Santificado sea tu nombre. Nuestras peticiones deben de ir, hermano, siempre para que la gloria y su nombre sea glorificado, sea santificado, hermano. Por eso, hermano, nosotros debemos de rogar. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ahora en estos versículos, hermano, debemos de entender muchas cosas. Tú y yo hemos sido regenerados para llevar al mundo la gloria de nuestro Señor, hermano. Amén. Tú hoy tienes aflicciones, hermano, para mostrar al mundo la gloria del Señor. Tú hoy tienes éxito tal vez en un negocio para mostrar al mundo la gloria del Señor. Nosotros, hermano, fuimos creados para glorificar ¿a quién? A Dios. Y aún como cristianos, nuestra oración debe de tener como centro eso, hermano: glorificar siempre a nuestro Señor. Es por eso que Cristo les muestra que a sus discípulos, hermano, cómo deben orar. Y si se dan cuenta, hermano, todo lo que está haciendo aquí Cristo es mostrar que sea algo que glorifique al Señor. Dice que venga su reino, que se haga su voluntad. Dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y muchas veces nosotros oramos, y no está mal, hermano, que nosotros pidamos al Señor que nos dé de comer todos los días, porque esa debe de ser nuestra oración. Señor, si hay trabajo, dánoslo hoy. Si vamos a comer algo hoy, Señor, dánoslo tú. Señor, súplenos en todo, sí. Pero esto va mucho más allá, hermano. Nosotros debemos de rogar al Señor que nos dé el pan de cada día, que nos dé absolutamente todos los medios, hermano, todas las cosas para que en nuestro diario vivir, en nuestro diario andar, en nuestro diario caminar, podamos glorificarle, hermano. Que en ese trabajo que tenemos, a pesar de no tener muchas veces la economía suficiente, que en esos momentos de desánimo glorifiquemos a Cristo. Que en esos momentos de aflicción, que Dios nos dé las fuerzas para glorificarle. Que en todo lo que hagamos le glorifiquemos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque ¿qué? Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, hermano, aquí nosotros vemos en ese texto de Primera de Juan, regresemos ahí. Primera de Juan 5. Y veamos aquí, hermano, cómo estas palabras deben de ser como música para nuestros oídos, hermano. Porque aquí, hermano, quien nos está escuchando no es el presidente, no es aquel líder de la ONU, no es el millonario más millonario de este planeta. El que nos escucha es Dios mismo, hermano. El creador de los cielos y la tierra, hermano. Aquel que ha hecho todo, dice. Y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Cristo. Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pedir conforme a su voluntad? Porque muchas veces nosotros, hermano, nosotros pedimos muchas cosas y ¿sabes qué? Muchas de ellas no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos orar, acercarnos ante el trono de la gracia y hacer una oración que sea conforme a la voluntad de Dios? Juan capítulo 15. Versículo 4 al 8. Hace ratito vimos en esos versículos de Mateo cómo Cristo muestra que debemos de acercarnos a Dios, que sea glorificado. Dice aquí Cristo:
Permaneced, ¿qué? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis ¿en quién? En Cristo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar con esta persona? Lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Hermano, en el griego nada significa nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Hermano, nosotros aún para pedir a Dios, para tener buenas peticiones delante de Dios, necesitamos permanecer en Cristo. Si por medio de Él somos escuchados, por medio de Él también pediremos lo que es correcto, hermano. Por medio de Cristo. ¿Por qué? Versículo 7. Si permanecéis en mí, ¿qué quiere decir? Rogándole a Cristo, orando en Cristo, meditando la palabra de Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros vimos hace ratito el texto de Primera de Juan y dice que somos escuchados si pedimos conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces pedir conforme a su voluntad? Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra, hermano. El problema, hermano, es que muchas veces nosotros, hermano, no pedimos bien porque no conocemos la palabra de Dios, hermano. No conocemos la palabra de Dios. Nosotros debemos de conocer la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor será únicamente conocida por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Nosotros no podemos presuponer que todo lo que pidamos se nos cumplirá. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, una oración pecaminosa se puede disfrazar de la más bella piedad. De la más bella piedad, hermano. Sin embargo, aquí Cristo dice que si nosotros permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, que pidamos lo que queramos y será hecho. Si es su voluntad, hermano. Si es la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros no somos escuchados por lo siguiente. Santiago 4:1 al 4. Nuestra petición siempre debe de ser, hermano, que en todo lo que nosotros antes de pedirlo, hermano, que la voluntad del Señor se haga, hermano. Que la voluntad del Señor se haga, hermano. Meditaba hace ratito, hermano, en la historia del pecado de David con Betsabé, hermano. Y después de que el profeta Natán viene a David y lo exhorta, el profeta Natán le dice que el hijo que iba a tener moriría, hermano. Y nosotros vemos cómo el rey David se desgarró su alma delante del Señor, rogando y ayunando para que esto no pasara. Y al final, hermano, no sucedió. Porque muchas veces, hermano, nosotros creemos que lo que es bueno para nosotros también es bueno para Dios. Y por eso nosotros debemos de orar: hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de qué? Las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, ¿pedís qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, la mayor de tus peticiones o en tus oraciones y mis oraciones debemos de examinar que nuestro deseo sea la gloria del Señor, hermano. La gloria del Señor. De verdad, hermano, es algo súper importante entender, hermano, que muchas veces
de verdad los pecados, los deseos, los malos deseos se pueden disfrazar de la piedad más sincera que nosotros podamos creer. Nosotros podemos estar diciendo: Señor, quítame el coraje hacia esta persona, y en nuestra mente: no quiero que se quite, no quiero que se quite, no quiero que se quite. Señor, quiero que pase esto, pero en mi corazón verdaderamente estoy en otro lado. Santiago es claro al decir: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ¿sabe qué, hermano? No solamente aquí se refiere a algo económico o monetario, hermano. Puede una persona no tener dinero y sin embargo amar el dinero. Aquí lo que nosotros debemos de ver, hermano, es que somos escuchados si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces orar conforme a la voluntad de Dios, hermano, puede ser muy doloroso para nosotros. Pero si nosotros permanecemos en esa voluntad, en esa santa voluntad, nuestras almas están seguras, hermano. Nuestras almas están seguras. La aflicción que tal vez estás atravesando o estoy atravesando, o la enfermedad que tienes, y la voluntad del Señor es que siga eso, hermano, es mejor. Es bueno, hermano. El carácter de Cristo se está formando en nosotros. Tal vez ese dolor que tienes en tu cuerpo, esas luchas internas que tienes contigo mismo. Pablo rogaba por ese aguijón y Dios se lo quitó, hermano, ¿no? Por eso, hermano, el creyente debe de orar conforme a la voluntad. ¿Y sabes qué, hermano? Dice el 14, es el del versículo de 1 de Juan, hermano. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye, hermano. Acerquémonos confiadamente al Señor. Nos falta trabajo, roguémosle al Señor. Hace ratito, hermano, estaba leyendo un tema muy, un post que habían comentado una hermana muy bonito acerca de la oración. Y él comentaba que un día jugando en un parque, su hijito se había comprado unos juguetes y en esos juguetes venían unas pequeñas armas, unas espaditas, todo eso de un muñeco de acción. Dice, hermano, que el hijo había ahorrado para comprar esas armas, esos muñecos, y que de repente, como era de color verde, se cayó en el pasto y era muy chiquita y no la encontraba. Dice que el niño se puso muy triste, que estaba pues con dolor porque había trabajado y se le había perdido. Y su mamá le dijo: vamos a orar. Dice que oraron y que incluso esa pequeña petición de que encontraran su juguetito, pues la elevaran al Señor. Pasaron unas semanas, hermano. Dice que volvieron a salir a jugar y de repente entre todo la encontraron. El niño llega emocionado con su mamá y le dice: mamá, ahora entiendo aquello que me has dicho, que debemos de esperar en Dios. Muchas veces, hermano, las oraciones en lo que pedimos van a ser contestadas de una manera eficaz y muchas otras no. Pero esperar en Dios, hermano, es esperar en el lugar más seguro. En el lugar más seguro. Es por eso que nosotros como cristianos, hermano, relacionamos este versículo acerca de la confianza en el Señor con el versículo anterior de la vida eterna, hermano. Nosotros sí rogamos y esperamos que el Señor nos ayude con las situaciones diarias que tenemos. Pero nuestra oración siempre debe de ser: que se haga tu voluntad, Señor. Que tú seas glorificado. Que en este problema que tengo, que a lo mejor no tiene solución, que tu gloria se manifieste ahí, Señor. Y que por medio de la situación ocurra lo que ocurra, tú seas exaltado, tú seas glorificado y que tu voluntad se haga. Esa debe de ser siempre nuestra petición, por más doloroso que para nosotros sea, hermano. Es mucho mejor ahí, dice el versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Y aquí tenemos, hermano, la oración contestada de nuestro Dios. Nosotros, hermano, tenemos en Cristo vida eterna, hermano. Pero cada una de esas peticiones, hermano, trae como resultado que nuestra vida exalte cada día más a Cristo. Si hoy tú oraste por tu salud y gracias al Señor Él quiso quitarte tu enfermedad, gloria a Dios, hermano. Esa oración fue contestada de esa manera. Pero si tal vez tú oraste, hermano, y le rogaste al Señor que quitara a lo mejor tu enfermedad y no se te ha quitado, hermano, esa oración también fue contestada ahí. Porque Él nos oye, hermano, por medio de Cristo. ¿Y sabes qué hace posible, hermano, que nosotros seamos escuchados? Cristo, hermano. Lucas 22, 41 al 44. Y esto nos debe de animar, hermano, a rogarle al Señor por todo. Nosotros debemos de rogarle no solamente al Señor por nuestro trabajo, por nuestra vida espiritual, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por el pan de cada día. Hermano, por todo, hermano. Por todo, hermano, debemos de orar. Veamos aquí, hermano, cómo el Dios de la creación, aquel que formó los cielos y la tierra, aquel que decretó que las estrellas estuvieran ahí, aquel Dios que estuvo en la creación, está en un monte orando, sabiendo a qué se iba a enfrentar, hermano. Escuchen lo que hizo Cristo. Y Él se apartó de sus discípulos, de ellos, a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto que de rodillas oró. ¿Por qué el Dios del cielo, de la eternidad, de la gloria, estaba de rodillas, hermano? Hermano, si el Dios que creó los cielos y la tierra estaba de rodillas orando al Padre, entonces nosotros como hijos de Dios debemos hacer absolutamente lo mismo. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. ¿Cuánto dolor, hermano, sabía al que se iba a enfrentar Cristo? Y no me refiero al dolor físico, hermano. Mucha gente habla de Cristo como si Cristo le tuviera temor a las cadenas romanas, al castigo de los romanos. No, hermano. Muchos cristianos murieron en la historia de la iglesia de formas peores, hermano. Cristo se iba a enfrentar a la ira justa, santa de nuestro Dios. Ahora, Él obedeció al Padre, sí, pero ¿sabes qué? Él quiso hacerlo también. Él ruega al Padre diciendo: si quieres, pasa de mí esta copa, Señor. Eso era un verdadero temor, hermano. Y déjame decirte, hermano, que nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades, las malas noticias que tengamos, en ningún momento se comparan ni se pueden medir con este gran dolor y aflicción de Cristo. Y aún en todo eso que sabía que iba a pasar, Él eleva estas palabras: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos cómo el Padre le responde: y se le apareció un ángel del cielo, ¿qué? Le dijo: no, tienes que ir a la cruz. Y dice después: y estando en agonía, o sea, estaba en la situación dolorosa, hermano, en una situación dolorosa, oraba más intensamente. Yo me imagino que ahí rogaba: que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, fortaléceme, Señor. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y sabes qué, hermano? Cristo murió, tuvo que enfrentar esta grande agonía para que esos versículos que leímos de Primera de Juan, hermano,
hoy tú y yo nos los podamos adjudicar, hermano. Hoy tú puedes leer: estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué? Vida eterna, por esa agonía de Cristo. Y para que el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Por medio de Cristo, hermano. Es por eso, hermano, que en Cristo está absolutamente todo, hermano. Tú y yo no somos rechazados por el Padre cuando nos encerramos y oramos, porque nos escucha por medio de su Hijo. Tú y yo no tenemos miedo a la muerte, hermano, hoy, porque Cristo ha comprado la vida eterna, hermano. Por eso en Él se resume absolutamente todo, hermano. Por eso hoy tú y yo podemos tener gozo, hermano. Por eso hoy tenemos gozo en esa salvación que Él nos ha dado. Y tú hoy puedes ser escuchado por medio de Cristo. Mucha gente ha dicho: bueno, entonces Dios escucha a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Dios no los oye. Pero hay una forma en la que tú puedas ser escuchado por Dios. David nos habla, hermano, en el Salmo 51, que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Hoy quiere el Señor mostrarte tu verdadera condición de enemigo de Dios. Y que hoy puedas ver tu miseria, dónde te encuentras, y que no tienes absolutamente ninguna esperanza más que en Cristo. El lugar al que estás destinado a ir, si no te arrepientes, es el infierno. Pero hoy estas palabras que Juan escribe inspirado por el Espíritu Santo, puedes tenerlas para ti hoy, para que tengas vida eterna en Cristo y para que seas escuchado por el Padre. Hermano, estas declaraciones son maravillosas para nosotros, hermano. Gloria a Dios, algún día moriremos, de verdad, gloria a Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Aún en este duro andar, en esta tierra, en esta vida, somos escuchados por medio de nuestro Señor. Por eso, hermano, no nos cansemos de gozarnos en la salvación del Señor. No nos cansemos en orar, hermano. ¿Por qué? Porque no son palabras al aire, hermano. Dios nos oye, hermano. Dios escucha a sus hijos. Así que tengamos ánimo y sigamos, hermano, en esta carrera. Porque todavía, hermano, nos falta mucho, mucho, mucho por seguir. Amén. Vamos a orar.